Muy buenas noches, jovencitos. ¿Qué tal? Bienvenidos al curso de economía. Son 9 semanas en las que vamos a agilizar este contenido, ¿no? Que es vasto. Vamos primeramente a compartir pantalla. Tenemos la semana 1. Vamos a comenzar la clase. Si tienen alguna duda o consulta, pueden activar sus micrófonos y preguntarme en cualquier momento de la sesión. Semana 1, la economía. La economía es una ciencia social porque trata con seres humanos, estudia el modo como esta sociedad administra recursos, los recursos que son escasos, ¿no? Porque muchas veces los bienes no se renuevan, no se reproducen, existen tipos de bienes. eh, el hombre tiene que producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, estas necesidades humanas evolucionan en el tiempo. No solamente hablamos de alimentación, hablamos de otro grupo más extenso de necesidades. En otras palabras, la economía estudia la forma en que los grupos humanos enfrentan el problema de la escasez. ¿Qué tenemos? Tenemos dos palabras de origen latino, oikos y nomos, ambos eh, juntándose, oikonomía, o lo que nosotros conocemos, oikos, que es este, administración, y nomos, que es hacienda, casa. Entonces, si juntamos estos dos vocablos, tenemos administración de la hacienda, en general, algún proyecto tal vez, ¿no? Alguna organización. Tenemos las necesidades humanas que son ilimitadas. Nosotros no dejamos de satisfacernos. Sin embargo, tenemos un panorama, ¿no? Donde los productos eh, se acaban y tienen que ser renovados, y muchas veces la frecuencia de renovación no iguala a la secuencia de la producción, me dejo entender, ¿no? Aquí hay una persona preguntándose qué compro con el dinero que tengo, ¿no? Entonces tiene que tomar una decisión de compra, me dejo entender. Vamos pasando a la segunda diapositiva. El objeto de estudio de la economía, problemas relacionados a la producción, distribución de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades humanas, ¿no? Hechos económicos, producción. ¿Qué significa producción y qué implica producción? Generación de bienes y servicios, ¿no? Distribución, cómo llegan esos bienes y servicios desde la materia prima hasta transformándose en un insumo en una fábrica, pasando por canales mayoristas, canales minoristas. Finalmente el producto es repartido en la bodega de la esquina, ¿no? Entonces ha pasado el producto por una serie de entidades
que se encarga de repartir estos bienes donde, donde esté el punto de compra. Todo esto es destinado a satisfacer las necesidades humanas. Tenemos recursos naturales, ¿no? Aquí tenemos a un panadero, un recurso natural, un cereal con el cual se hace la avena, trabajadores, ¿no? Hornos. Puede haber una panadería, ¿no? Eso se produce, ¿no? Producen bienes como son los panes, los pasteles. Aquí en el ejemplo tenemos una sandía, un vehículo, ropa, pero los servicios también se ofrecen en los mercados de bienes y servicios, ¿no? Reparaciones técnicas, una charla de economía como la que se está dando ahora, ¿no? Entonces, todo esto lo hace el hombre. ¿Cuáles son las necesidades? Hay que decir que existen necesidades alimentarias y no alimentarias. No todo se reduce a alimentos. Si bien es cierto, el alimento es importante, también tenemos el transporte, la vestimenta, el arreglar objetos, ¿no? Necesidad educativa, ¿no? ¿Por qué una necesidad educativa? Eh, Ustedes están acá porque tienen una necesidad educativa, quieren formarse, quieren ser profesionales, tienen esa necesidad, saben que al ser profesionales van a estar más capacitados para el mundo laboral y va a generar que ustedes adquieran destrezas, más capacitación, más conocimiento de cómo funciona el mercado, ¿no? Para que ustedes al final, cuando pasen por la universidad, ¿no? Ejerzan sus profesiones, cualesquiera sea, ¿no? De una manera debida. La finalidad es clasificar los fenómenos económicos, como la producción y la distribución, pero también hay leyes económicas, como la ley de la oferta y la demanda, que vamos a verlo más adelante. Finalmente, la satisfacción de necesidades es la finalidad de la economía. Acá vemos un gráfico, inflación, cómo la inflación se lleva a los productos eh, de los supermercados, ¿no? Hace referencia a esta imagen. Existen dos métodos de estudio, no solamente en la economía, sino en cualquier ciencia. El método inductivo, el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo es partir de algo específico y generalizarlo, ¿no? Ejemplo, el precio del pan aumenta, entonces consumo menos pan. El precio del pollo aumenta, entonces consumo menos pollo. Basándome en dos casos específicos, hago una generalización. Cuando sube el precio de los productos, mi consumo disminuye. Ah, ya. Pero no solo te alimentas de pan y pollo. ¿Por qué no pones el ejemplo del pescado? Estás partiendo de dos situaciones específicas. Una situación es el precio del pan y otra situación, el precio del pollo. Habría que preguntarse si se cumple la misma relación cuando hablamos del precio del pescado, el precio del hígado, el precio de la carne de res, ¿no? Entonces, aquí estoy generalizando dos situaciones particulares para llegar a una generalización. En cambio, el método deductivo parte de lo general a lo específico. Eh, la ley de la gravedad, todo objeto que está en el aire y lo suelto cae al piso. Es el método deductivo, partes algo de general.
todos los objetos que yo suelto de la mano caen al piso y lo puedo corroborar con la experiencia. Acá tenemos otro ejemplo. La disminución del precio del pollo generará que las familias adquieran mayores unidades de dicho bien. Por ejemplo, en este caso, este es un comportamiento racional, ¿no? La gente piensa en su provecho. El pollo es un alimento que cotidianamente, todas las semanas, de una u otra manera, nosotros consumimos, ¿no? Se ha vuelto parte del menú familiar de la semana. Entonces, es racional que compremos más pollo si está más barato, ¿no? Y viceversa, probablemente, ¿no? Entonces son leyes que se cumplen, ¿no? En unos casos, ¿no? Esta relación, por ejemplo, obedece a la ley de la demanda, pero también hay una ley de la oferta, que ocurre todo lo contrario. Si en la oferta, ¿no? Ocurre al revés, hay una relación directa, ¿no? Eso vamos a hablar también más adelante. Vamos a hablar ahora del pensamiento económico. A lo largo de la historia ha habido personas que se han imaginado cómo debía funcionar una sociedad perfecta, ¿no? Y el primer movimiento tenemos a los mercantilistas. Para los mercantilistas, la riqueza se basaba en el comercio y la circulación del dinero. Ellos apostaban por políticas para que el Estado, a través de leyes, dictamine que ingrese al país más cantidad de oro y plata y que saliera lo menos posible de metales preciosos que son el oro y la plata. Entonces, esto voy a escribirlo por acá, ¿no? Las exportaciones, vamos a escribirlo, exportaciones deben ser, en este caso, mm, mayores a las importaciones. ¿Por qué razón? Porque una exportación es cuando una persona vende algo hacia el extranjero. Entonces recibe por ello dinero en oro y plata. Los mercantilistas lo saben. En cambio, cuando sucede una importación es cuando alguien compra un producto del extranjero hacia su país de origen. Y esto tiene una implicación. Va a pagar en dinero. Va a pagar probablemente en oro y plata o su equivalente. Entonces, eh, las exportaciones debían ser mayores que las importaciones para la acumulación de metal precioso. La balanza comercial es un término, vamos a colocarlo por acá, balanza comercial es un término donde yo propongo que la exportación es menor a la importación. Entonces, esta balanza comercial tiene tres resultados. Número uno, superávit. Número dos, déficit. Número tres, equilibrio. Cuando la balanza comercial es positiva,
nosotros estamos hablando de un superávit. Las exportaciones son mayores a las importaciones. Cuando hay un déficit, las importaciones son mayores a las exportaciones. Entonces, la balanza comercial tiene signo negativo, ¿no? Y cuando hay equilibrio, quiere decir que las exportaciones son iguales a las importaciones. Es un caso hipotético, es un caso ideal. Los mercantilistas practicaban, vamos a colocarlo por acá, practicaban el prote- proteccionismo, es decir, proteger a la industria nacional, ¿no? Es decir, apoyar a que la industria del país produzca y tenga excedente para poder exportar, ¿no? Cuando se practica el proteccionismo, se tiene que evitar importaciones, ¿no? Porque pueden llegar productos baratos del extranjero y que compite con productos nacionales, ¿no? Me refiero a esa situación, ¿no? Hoy por hoy, el mercado peruano está lleno de productos chinos, productos baratos. Probablemente la balanza comercial peruana pueda ser negativa porque se importa más del extranjero. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la escuela fisiocrática. Acá decimos que la riqueza de un país eh, significa un mayor aprovechamiento del factor tierra. Para los fisiócratas, la actividad agrícola era la única actividad fértil, la única actividad que agregaba valor a las cosas. Fueron una de las primeras escuelas que combinaron el estudio de la economía con la matemática, es decir, modelos matemáticos que explicaban cómo funciona la economía, ¿no? Y para eso tenemos a Francis Kesnay, que inventó la tabla económica. Ahí dice tabla de económico, pero vamos a poner acá tabla económica. Este instrumento, que ya hemos dicho que los fisiócratas combinan la economía con la matemática, este instrumento describe el flujo circular, eh, cómo se obtienen y venden los bienes y cómo circula el dinero a través de tres clases productivas: los agricultores, los terratenientes y los fabricantes. La tabla económica nos ayuda a evaluar, vamos a ponerlo por acá, evaluar, evaluar políticas económicas. ¿Qué es una política? Bueno, una política es una serie de lineamientos estratégicos que una persona o una institución se pone como meta, ¿no? Una estrategia. La producción para los fisiócratas significa creación de un excedente. Es decir, es productiva aquella industria que produce más de lo que se consume en el proceso. Las empresas
Sobre todo las fábricas consumen insumos para generar bienes y estos bienes son destinados al mercado. En el caso de los fisiócratas, estos insumos son generalmente bienes agrícolas. De ahí la palabra fisiocracia, ¿no? Que ya les había comentado, significa gobierno de la naturaleza. Vamos a hablar ahora acerca de la escuela clásica. Acá tenemos al representante de la escuela clásica. Vamos a colocarlo por acá. Adam Smith, considerado el padre de la economía. Y aparece en el contexto de la revolución industrial. La pregunta es, ¿qué es revolución industrial? En este caso, para ese tiempo, nosotros hablamos de mm, revolución de las máquinas. En la primera revolución industrial, la energía estaba representado por el vapor, me dejo entender. El vapor hacía funcionar a las máquinas en las fábricas. El vapor hacía funcionar a los vehículos en las ciudades. Aquí también surge el capitalismo. Pero, ¿qué es el capitalismo? Bueno, vamos a colocarlo por acá. Es un sistema donde se mercantiliza todo aspecto humano. Todo es susceptible a comprarse y a venderse. No solamente bienes, sino también la fuerza de trabajo, ¿no? Ahí se mercantiliza. Aspecto humano, ¿no? Y las personas pagan por masajes. Es un aspecto humano. Quiero sentirme en paz, quiero sentirme tranquilo. Se comercializa ropa, se comercializa electrodomésticos y tienen su origen en el aspecto humano. Adam Smith propone economía de libre comercio sin la intervención estatal. Es decir, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Es un término que utilizan los economistas liberales, ¿no? Dejar hacer, de- dejar pasar. Aquí tenemos que hacer referencia a un dicho, la mano invisible. La mano invisible que soluciona todos los problemas del mercado, ¿no? Cuando yo tomo un taxi, ahí actúa la mano invisible, porque ni yo ni el taxista, antes de conversar, no sabemos la tarifa del viaje. Entonces estamos negociando. El taxista querrá sacar mayor provecho y yo voy a querer para mi traslado un costo menor, ¿no? Al final yo llego a un acuerdo con el taxista. Se establece un precio. El Estado no ha intervenido. Es la mano invisible. Por otro lado, el trabajo como fuente de riqueza depende de la división del trabajo y la especialización. En una sociedad, no todos pueden dedicarse a las mismas actividades. Para eso existen panaderos,
Para eso existen mecánicos, para eso existen en la sociedad doctores, enfermeras, profesores, este, mm, cirujanos, y nosotros necesitamos de esas especializaciones, ¿no? Porque no todos nos podemos dedicar a lo mismo. Cualquier persona pensaría, ah, ya, yo quiero ser médico porque los médicos ganan bien. Eso no es así. Si todo el mundo se pone a estudiar la carrera de medicina, evidentemente va a haber un impacto en el salario de los médicos. Como hay médicos de sobra, el salario de los médicos disminuye. Entonces hay división de trabajo. Dedícate a otra cosa, ¿no? Me gusta la música. No me trae muchos ingresos. Me convierto en músico. Estoy contento. Por otro lado, tenemos a la especialización. Si yo me dedico a una actividad durante una jornada laboral, cada vez lo voy a hacer más rápido y cada vez voy a adquirir destrezas. Finalmente, siendo un profesional o un técnico, me convierto en un experto. ¿Me dejo entender? Esas son las bondades de la especialización. Esto es síntoma de eficiencia y productividad. Productividad viene a ser un término muy usado en economía, en el cual nosotros decimos es más productivo alguien que produce más consumiendo menos recursos. Por otro lado, Adam Smith nos habla del valor de uso y el valor de cambio. Hay dos valores que tienen los bienes. ¿Cuál es el valor de uso? El valor de uso de un lapicero es escribir en un papel. Entonces yo puedo hacer escritos. Escritos que puede ser un libro, un diario, tal vez, ¿no? Algún artículo que yo quiero publicar, primero lo escribo en hoja, en lapicero, de ahí lo tipeo, pero también existe un valor de cambio, porque antiguamente, vamos a colocarlo por acá, antiguamente se u- intercambiaba productos mediante el trueque. Ese es el valor de cambio, ¿no? Antiguamente había personas que se dedicaban a criar cerdos. Otras personas se dedicaban a criar vacas. Como no existía entre ellos el elemento dinero, se ponían de acuerdo. ¿Qué necesitas tú que yo tengo, no? ¿Y qué necesito yo que tú tienes? ¿Me puedes dar 2 cerdos? Yo te doy una vaca. Pero para eso se tendría que cumplir una condición. Esa condición, vamos a ponerlo por acá, eh, acá arriba, la condición del trueque viene a ser la coincidencia de necesidades, ¿no? Te encontrabas con una persona que quería tu cerdo y tú quieres su vaca. Ah, ya, pero hay el caso que yo quiero yo quiero tu cerdo, pero tú no estás interesado en mi vaca. Entonces ahí hay un problema. No se puede hacer trueque. Me dejo entender. Entonces, en el tiempo se creó algo que nosotros llamamos dinero.
como un elemento de intercambio mercantil que se usa en la actualidad. El dinero ha evolucionado. Ahora ya no tenemos formas dinerarias como semillas, conchas, tulipanes, rocas, sal. Tenemos dinero papel, dinero plástico, las tarjetas. Mediante ese elemento intermediario adquirimos productos del mercado. Estamos acá en otra escuela, la escuela marxista. Carlos Marx nos dice, ¿qué nos dice Carlos Marx? No se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla. No se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases. No se trata de mejorar la sociedad existente, sino establecer una nueva. Este discurso es un discurso muy radical, muchas veces relacionado con los movimientos de izquierda, ¿no? Eh, en el comunismo, la propiedad privada debe ser eliminada porque representa el origen de todos los males, ¿no? Aquí está. La propiedad privada de los medios explica el origen de la desigualdad. Pero, ¿qué vas a poner a cambio de una propiedad privada? ¿O qué lo va a reemplazar en todo caso? ¿No? En estos casos hablamos, la propiedad privada es reemplazada por la propiedad colectiva. Es decir, esa empresa que está ahí en la esquina es de todos, ¿no? Entonces acá vemos que el proletariado es el que gobierna, el pueblo, ¿no? Aquí Carlos Marx nos habla de una lucha de clases como elemento necesario para iniciar una sociedad igualitaria y justa, ¿no? Nos habla de la teoría valor-trabajo. Para Carlos Marx, el factor trabajo, ¿no? Era el único factor fértil que agregaba a los sujetos inanimados, les asignaba valor, ¿no? Si un producto necesitaba para su producción más horas hombre, necesariamente debería estar más caro que otro producto, ¿no? Esa es la teoría del valor trabajo. Y tenemos un nuevo concepto, plusvalía, un concepto que es muy usado en economía y muchas veces ha participado como pregunta de examen de admisión. La plusvalía representa el valor no pagado del trabajo del obrero, que crea una ganancia, del cual se apodera el empresario. En la actualidad, ¿qué tenemos? Tenemos a personas, profesionales técnicos que trabajan en empresas. Los ingenieros, el personal en sí, se da cuenta, con hechos, que la empresa crece. La empresa incrementa ganancias. La empresa deja de ser una pequeña empresa y se convierte en mediana empresa o se convierte en una gran empresa. Factura millones de soles. Oye, pero yo te he acompañado en esta travesía y mi salario sigue siendo el mismo. Y tú, empresario, estás ganando 5 veces más de lo que ganabas antes y yo te he apoyado. No me estás reconociendo mi trabajo. Tú estás ganando más. Deberías compartir algo de esa ganancia.
Esa es la plusvalía, ¿no? ¿Quiénes son los representantes de esta corriente? Carlos Marx y Federico Engel. Carlos Marx, la teoría del valor trabajo, eh, Federico Engel, hablándonos de bienes inferiores, ¿no? Más adelante vamos a ver casos en los cuales se ve la teoría de Engel en relación al consumo de alimentos relacionado con los ingresos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La escuela neoclásica. Esta escuela surge en reacción a la escuela socialista marxista. Defienden el liberalismo económico, es decir, dejar hacer, dejar pasar la mano invisible que soluciona todos los problemas de mercado. Estos estudian mecanismos que permiten la distribución de los recursos escasos en los mercados. Me refiero a la asignación. Los economistas son los encargados de estudiar cómo se asignan los productos en los mercados, ¿no? Los mercados tienen que estar organizados. Las personas que van hacia un tipo de mercado buscan encontrar un tipo de bien. Por ejemplo, si yo quiero productos textiles, la sociedad se ha organizado para que yo encuentre esos productos textiles en el emporio comercial de Gamarra. Si yo quiero comprar productos al por mayor, me voy al mercado de Santa Anita, al mercado de productores. Si yo necesito verduras, tubérculos, también me voy en este caso, al mercado de abastos. Quiero fruta, me voy al mercado de fruta de San Luis, que es el mercado mayorista de frutas. Entonces, esta distribución, ¿no? Obedece a que el Estado ha organizado a través de las municipalidades donde deben encontrarse estos tipos de mercado. Por otro lado, se optimiza la función del individuo y no de las clases sociales. Los neoclásicos no estudian las clases sociales, sino estudian a los individuos, individuos que pertenecen a las familias y las familias son agentes económicos. No están diciendo cuánto genera la clase alta, cuánto genera la clase media, cuánto genera la clase baja. Así no funciona para ellos. No lo ven desde ese punto de vista. Aquí son los pioneros en hablarnos de oferta y demanda. Acá tenemos un gráfico, un eje del precio, un eje de la cantidad, una curva de la oferta, una curva de la demanda, se interceptan y esta intersección nos representa el precio de equilibrio. Eh, claro, los ofertantes van a querer sacar un mayor provecho. Los demandantes van a querer pagar menos. Al final se van a poner de acuerdo. La mano invisible. Ellos practican para el estudio de las variables económicas el ceteris paribus. El ceteris paribus, mantener las variables, algunas variables, algunas variables de estudio como constantes. Cuando yo estudio el precio y la cantidad, ¿no? Los precios y la cantidad que se comercializa en el mercado, considero, lo puedo hacer, a la inflación como constante, ¿no?
el nivel de empleo como constante, solamente analizo precio y cantidad, ¿no? Ese es el ceteris paribus. El homus economicus. El hombre toma decisiones para su propio bienestar. Ese es el homo economicus, que constantemente está decidiendo, ¿no? Qué comprar y qué no comprar. Acá tenemos a Alfred Marshall como un representante de la escuela neoclásica, un economista que hizo muchos estudios de la oferta y la demanda. Sus textos, si bien es cierto, son antiguos, bueno, de la época, y lo podemos encontrar en Internet. Inclusive, los libros de Carlos Marx se encuentran en la Internet. Libros, es un genio en cierta razón, porque escribe libros que tienen más de 1000 páginas, ¿no? Esos los pueden encontrar en Internet. Tenemos a la escuela keynesiana. En el año 1929 ocurrió la crisis del capitalismo en Estados Unidos, que era la principal economía del planeta. Una de las principales economías importantes, no la principal en ese tiempo, porque hablamos de 1929. ¿Qué pasó? El capitalismo falló. Entonces Keynes nos dice, mire, el mercado tiene que ser regulado. El mercado tiene que ser intervenido por el gobierno para asegurar los niveles de empleo y los niveles de producción, pero niveles de producción que la sociedad necesita. La sociedad no necesita empresas que produzcan, se sobreestoquean y al final pierden dinero. Al perder dinero pueden quebrar si no venden lo que están produciendo. Se propone a que el Estado deba tener una participación más activa en la economía con el objeto de compensar la falta de inversión privada, ¿no? Entonces, si nos está diciendo que falta inversión privada, quiere decir que hay inversión pública. Acá en el Perú hay inversión pública. La respuesta es que no. Aquí no hay inversión pública, ¿no? Y si hay inversión pública, es muy mínima, es mínima. En otros países, la inversión pública es más considerable. El Estado se preocupa por la educación de los ciudadanos, invierte no solamente en colegios públicos, sino también universidades públicas. En los países desarrollados, las mejores universidades son universidades estatales y no universidades privadas. Acá nos habla que la demanda efectiva como impulsor de las actividades de la producción y el empleo. La demanda efectiva es cuando la demanda logra alcanzar la oferta y la oferta logra alcanzar la demanda. Es decir, producir algo que se va a vender. John Maynard Keynes escribió un libro que se llamaba, bueno, que se llama Teoría de la Ocupación. Entonces no solamente nos habla de la intervención del gobierno, sino de la regulación. Entonces acá ponemos el gobierno es intervencionista, es regulador y es fiscalizador. Porque en los mercados hay fraudes. Ustedes lo pueden ver en las noticias. Hay fraudes cuando uno compra un producto. Hay personas malintencionadas que
engañan a las personas. Entonces, acá tenemos un gráfico. Insuficiencia de demanda agregada genera una disminución de la producción, genera desempleo. Esto implica una política fiscal expansiva. La política fiscal está relacionada a la recaudación de impuestos y puede encontrarse una situación donde los impuestos han disminuido y el gasto público ha aumentado, ¿no? Entonces, el Estado tiene que tener políticas para aumentar la presión tributaria. Me explico, aumentar la cantidad de contribuyentes a la SUNAT, ¿no? Ese es papel del Estado. Tenemos la escuela monetarista. Aquí tenemos al Milton Friedman. Milton Friedman nos habla de que se tiene que estudiar la demanda y la oferta total de dinero. Él refiere demanda monetaria y oferta monetaria. La inflación, que es un fenómeno monetario, es causado por el exceso de la cantidad de dinero. En consecuencia, las soluciones deben estar en la política monetaria. En estos casos, corresponde a los bancos centrales, Banco Central de Reserva, para el caso peruano, retirar en una situación de inflación, retirar dinero que está por demás circulando en el mercado. Profesor, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, a través de la banca privada retiene el dinero, ¿no? O tal vez ya no produce con la misma frecuencia, el Banco Central ya no emite dinero con la misma frecuencia, la sociedad está inflacionada, la inflación es un fenómeno donde aumenta progresivamente el nivel general de los precios y eso hace que la economía sea precaria. Nada afecta más a la eficiencia del mercado que la inestabilidad de precios. El precio es el principal indicador de la economía. La semana pasada compré una manzana a 40 céntimos. Hoy día he comprado la manzana a un sol, ¿no? Les estoy poniendo un ejemplo real. Eso genera inestabilidad en los mercados, ¿no? Yo no voy a estar dispuesto a pagar una determinada cantidad de dinero por una manzana. ¿Y por qué ha subido tanto? El precio de los alimentos está subiendo. Obviamente hay motivos, hay causas que no podemos manejar, como es el conflicto entre la OTAN y Rusia, que ha traído como consecuencia que los alimentos se eleven de precio, porque Rusia es el principal exportador de fertilizantes. Y estos fertilizantes se usan en abonos agrícolas para producir más con la misma tierra. Milton Friedman considera al Estado como el principal responsable de las crisis económicas. Y tiene razón. Un presidente debe ser un estadista, tiene que tener una visión a largo plazo. Mínimamente debe tener una mínima formación. Ahora, hay gente en la actualidad, acá en el gobierno peruano, que ha votado por Pedro Castillo, que es un campesino de primaria, que esperabas obtener del manejo del Estado por parte de una persona con esas características. No hay que ser discriminativo, pero el Estado, administrar el Estado es un monstruo, ¿no? Es difícil administrarlo, es muy complejo, ¿no? Hay que tomar esas nociones. Tenemos la división de la economía. Tenemos, por un lado, una economía positiva, lo que es, y una economía normativa, lo que debería ser, lo que es
y lo que debería ser. El Perú creció, perdón, el Perú se contrajo 12 puntos porcentuales del PBI en el 2020, el año de la pandemia. ¿Economía positiva o economía normativa? Es economía positiva, porque es lo que es, ya pasó. El Perú se proyecta en el 2023 en un crecimiento económico del 3%. ¿Economía positiva o economía normativa? Economía normativa. Lo que debería ser es algo que todavía no se cumple, porque todavía no hemos acabado el año. Para que sepas, puedas calcular el crecimiento económico del año 2023, tiene que acabar diciembre del 2023. Y finalmente haces el cálculo. La economía positiva se divide en economía descriptiva, el cual describe los hechos tal y como suceden. Y también tenemos una teoría económica. Las teorías económicas son desarrolladas por los economistas a través de los años y forman microeconomía. En el caso de la microeconomía, vamos a poner por acá, el estudio de los agentes económicos. ¿Qué agentes? Generalmente, no siempre, familias, empresas, y la macroeconomía se encarga de estudiar eh, variables, indicadores macroeconómicos. Estas variables macroeconómicas pueden ser la producción, el empleo o desempleo, como quieran tomarlo, la inflación, la tasa de interés del mercado, etcétera. Entonces son variables macroeconómicos, son indicadores macroeconómicos. Los principales indicadores macroeconómicos son la producción y el empleo, que están relacionadas. Se entiende de que a mayor producción, mayor empleo y viceversa, ¿no? Vamos a borrar la pantalla. Aquí ha faltado mostrar parte de la política económica que se desglosa un momento. La economía normativa se divide en políticas económicas. Las principales políticas económicas son políticas monetarias y políticas fiscales. Una política monetaria está relacionada a la producción de dinero en el mercado, que debe estar a la par con la riqueza de la sociedad, con la cantidad de industria que tenemos, con la, y la política fiscal está relacionada con la recaudación. ¿Recaudación qué? Recaudación fiscal, ¿no? Acá tenemos, en caso de la política monetaria, tenemos, vamos a escribir, el Banco Central y la política fiscal. Vamos a Ministerio de Economía. Uno de los ministerios, diría yo, el ministerio más importante de todos los ministerios, ¿no? Inclusive más importante que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, porque ¿quién te aprueba el presupuesto? El Ministerio de Economía les da dinero a los otros ministerios para que lo gasten, ¿no? Entonces es importante en cualquier gobierno a qué persona pone como ministro de Economía. Se dice mucho, ¿no?
del manejo de la caja chica del Estado. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, esto es algo que yo les estaba sugiriendo, ¿no? Pueden tomarle foto. Economía positiva, lo que es hechos y datos económicos que ya han pasado. Economía normativa, lo que debería ser, ¿no? Eh, Hay una especie de valoración de las situaciones que se tienen que tomar en cuenta. Es decir, en la economía normativa hay lo que se denomina, vamos a colocarlo por acá, juicios de valor. Tenemos la microeconomía, que ya la hemos definido como el estudio de los agentes económicos, familias, empresas. Acá incluyen, en esta diapositiva, al sector público, ¿no? También interviene en la macroeconomía, estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, el PBI, que es la producción, ¿no? Es importante el empleo, que ya lo hemos mencionado, ¿no? En micro y macroeconomía son dos cursos que se llevan en la universidad para la gente que postula a carreras de negocio, generalmente. Eh, acá está, juicios de valor. Cómo deberían ser las cosas que aún no se han dado, ¿no? Un caso de microeconomía, la decisión de una empresa sobre el número de trabajadores a contratar, y en el caso de la macroeconomía, lo que habíamos hablado, la inflación, el crecimiento económico, el desempleo. Los problemas económicos se traducen en 5 preguntas. Acá en el gráfico circular hablan de 3 preguntas. ¿Qué, cómo y para quién producir? Pero para completar estas preguntas, no solamente debemos analizar qué, cómo y para quién producir, sino dónde producir y cuándo producir. Todo esto originado por la escasez económica. Entonces, ¿quiénes van a responder a los problemas económicos? Aquí tenemos la economía de mercado, la mínima intervención del Estado. Esto se da en Estados Unidos. Las familias son libres de elegir los bienes que comprarán según sus necesidades. Las empresas eligen los métodos de producción más eficientes. Una economía centralizada, algunos le llaman una economía de planificación central. Tenemos a China, ¿no? China, conocida en la actualidad como la fábrica del mundo. La mano de obra es baratísima. No debería sorprendernos que todos los productos importados lleguen de China o la India. Acá en el Perú en la Constitución del 93, nosotros definimos que el Perú sigue una economía social de mercado, que viene a ser, en el fondo, una economía mixta, una fusión de una economía de mercado y una economía centralizada. El mercado es el principal asignador de los bienes, de los precios de los bienes. El gobierno puede intervenir para corregir algún problema en la distribución, o también la competencia desleal, ¿no? El Estado interviene. ¿Para qué? En algunos casos, para disminuir la informalidad, ¿no? La informalidad en el Perú alcanza valores de 80%. La SUNAT deja de percibir impuestos, ¿no? Con ese dinero, si es que se formalizan a los informales, se podían hacer muchos proyectos en beneficio de los ciudadanos. Existen en las economías mixtas organismos reguladores,
En el caso peruano, el más conocido, el Indecopi, ¿no? Vamos a poner por acá, Indecopi como organismo regulador. Defiende la propiedad y los derechos de autor. Muy importante, ¿no? La gente se tiene que sentir motivada al hacer empresa y que no le roben la marca, ¿no? Es un caso. Acá tenemos eficiencia versus eficacia. En estos casos, eficiencia es hacer las cosas más rápida, ¿no? Esa es la definición de eficiencia, hacer las cosas más rápida. Y la eficacia es hacer las cosas a tiempo. La eficacia a tiempo y la eficiencia, a ver, no, disculpen. La eficacia, llegar al objetivo y la eficiencia, hacer las cosas con menos recursos. Eficacia implica llegar a la meta. Eficiencia implica llegar a la meta con menos recursos. El término especialización surge de la división de trabajo. Y hemos hablado que en una sociedad se necesita personas de distintas profesiones, técnicos con distintas especialidades. El mercado lo necesita. Acá vemos un mercado, ¿no? Entonces el mercado de Santa Anita, creo que es la foto. Vamos a hablar ahora del problema de la escasez. Los productos no son ilimitados. Las personas tienen que decidir, porque los recursos que son escasos son productos caros. Entonces, si el pescado está caro, vas a comprar pollo. Y si el pollo está caro, vas a comprar pescado. Este conflicto entre las, las necesidades humanas y los recursos limitados origina escasez. Esto implica la necesidad de renunciar a otras opciones. Y eso genera un costo de oportunidad, que es el valor que has perdido al tomar una decisión. Y este es lo peculiar de la actividad económica, porque recuerden que el hombre es un homo economicus, ¿no? Constantemente está decidiendo, caminando en la calle, si voy por la izquierda o voy por la derecha, que me encontraré en el trayecto, a un vendedor de golosinas, tal vez, y yo pueda consumir. Si hubiera doblado hacia la izquierda, no hubiera encontrado nada. Ahí, así funcionan las cosas. Las necesidades humanas. Nosotros como seres humanos tenemos la carencia de algo y esto nos impulsa a la satisfacción. Nosotros hacemos esfuerzo para conseguir los bienes y servicios del mercado. Y este esfuerzo es el trabajo que nosotros hacemos. Estas necesidades se clasifican en vivienda, educación, alimentos, vestimenta, seguridad, transporte, comunicación, salud, relaciones sociales, finalmente el ocio o el entretenimiento. Y en la medida de que tú necesites más alimento, en este caso, los pobres van a necesitar proporcionalmente más gastos en alimentos que los ricos, que la clase media. Los ricos probablemente gasten proporcionalmente mayor en ocio, me dejo entender, ¿no? Son las necesidades de carencias. Las necesidades son ilimitadas, producto del avance de la sociedad cada vez
surgen más necesidades, celulares, smartphone con más aplicaciones, detectores, ya no detectores dactilares, sino detectores faciales, para que sepan que tú eres el dueño que va a usar el celular, que muchas veces es usado para usos privados. Eso por un lado. Por otro lado, la saciabilidad. Nuestro organismo tiene un límite para satisfacer las necesidades. Comer, beber, hacer deporte, ¿no? Yo puedo tener mucha hambre, pero eso no significa que yo me voy a comer un pollo a la brasa entero. En un momento determinado, llega un tope de satisfacción. A partir de ese punto, consumir más será tendrá como consecuencia un deterioro de mi salud. Me puedo intoxicar, puedo beber agua porque estoy con sed. Si bebo agua, si bebo agua en demasía, yo puedo llegar a intoxicarme con agua. Concurrentes. Las necesidades se presentan al mismo tiempo, entonces hay que priorizar las más apremiantes, ¿no? Y tomar agua y respirar son necesidades que se presentan al mismo tiempo, ¿no? Y me refiero al momento. No puedes beber y respirar al mismo tiempo, pero necesitas beber y necesitas tomar, ¿no? Tomar agua. Coinciden en un tiempo determinado, en un lapso. Los productos son sustituibles. Una necesidad puede ser satisfecha de muchas formas, ¿no? Y la necesidad de tomar agua o tomar gaseosa son productos distintos. Bueno, la gaseosa, no sé si calmará la sed. La gente dice que no. Te refrescas más. Puede ser eh, un pan con mantequilla o un pan con queso por el desayuno. Las características de las necesidades es que son fijables. Las necesidades tienden a crear hábitos o costumbres, ¿no? Entonces, yo tengo un hábito, ¿no? De ir a misa los domingos. Es una tradición familiar, ya me acostumbré. Desde pequeño he ido a la iglesia los domingos. Es una necesidad fijable. Se entiende que ir a misa te trae paz. Y la paz es uno de los objetivos de los seres humanos, tener paz. Las necesidades se pueden clasificar en necesidades primarias, que son relacionadas a la subsistencia de la persona, como comer, dormir, tener un techo donde vivir, ¿no? Esas son las necesidades primarias y son las necesidades que no se pueden dejar de tomar en cuenta. Sin embargo, existen necesidades secundarias, son aquellas de las cuales el hombre puede prescindir y definen su nivel económico. La clase media aboga por necesidades secundarias. La clase media tiene más dinero que la clase baja. Los pobres trabajan para satisfacer sus necesidades primarias. La clase media gasta su dinero en educación y la educación aumenta tu calidad de vida. La educación aumenta las oportunidades que puedas tener en la vida, ¿no? Por ejemplo, la clase media tiene acceso a cursos de inglés. Para nadie es un secreto que el inglés te abre las puertas de muchos trabajos, situaciones en las cuales tienes más ventaja frente a otras personas que no saben hablar inglés, ¿no? Es una necesidad secundaria.
define también su nivel socioeconómico. Finalmente tenemos necesidades terciarias. Vamos a colocar acá o suntuarias. Las necesidades superfluas, innecesarias, como autos lujosos, joyas, determinados equipos tecnológicos, ¿no? Aquí vemos una foto, una mano que tiene anillos, brazaletes de oro, ¿no? La gente tiene su necesidad porque simplemente quiere halagar a su ego, ¿no? La vanidad también existe en una sociedad y eso va generalmente amarrado a las riquezas que tiene cierto sector de la población que se puede dar ciertos lujos. Esto es en caso de las necesidades. Los bienes, los bienes tienen una característica. Los bienes son tangibles. Los bienes son tangibles. Si es producido, producido por el hombre, es un bien económico. Según su duración, fungibles, sirven para un solo uso. La fruta. La fruta solamente lo puedo consumir una vez. Es evidente que no lo puedo consumir dos veces. Los bienes infungibles soportan varios usos. Se entiende que los bienes infungibles, vamos a colocarlo por acá, se desgastan o se deprecian. Hay sociedades como la sociedad canadiense que usa la ropa una vez o dos veces y las desecha. Hay peruanos en Canadá que hacen negocio con ropa usada por los canadienses. Si lo han usado una vez o dos veces, puede pasar como ropa nueva, ¿no? No le han dado uso, no se ha desgastado. Pueden traerlo acá a Perú y hacer negocios. Es algo que se da una realidad, ¿no? La vivienda también se deprecia. Me refiero a que estas construcciones antiguas, eh, casas producidas con quincha, producidas con adobe, eh, frente a un temblor son más expuestas a su deterioro, las herramientas también se desgastan, las tijeras a lo largo de los años de uso eh, pierden su filo, ¿no? Me dejo entender, se desgasta. Según su destino de consumo, satisface la necesidad de manera inmediata y directa del hombre. El consumo es una fase del proceso económico, es el acto mismo de consumir. Pero existen muchos productos en el mercado, los cuales puedo consumir y no necesariamente comer. Yo puedo sacar una cuenta en Netflix y ver una película, ¿no? Iron Man, tal vez. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy consumiendo el servicio que me da Netflix, ¿no? No solamente se consume bienes. En este caso, hablamos de bienes, porque estamos hablando del destino. Quien lo consume es la persona humana. Los bienes de capital. Los bienes de capital
son bienes que me permiten crear otros bienes. En este caso tenemos a las máquinas, edificios, las tierras cultivables, ¿no? Eh, el dinero también es un bien de capital, vamos a colocarlo por acá. El dinero es un bien de capital. El dinero me permite crear otros bienes. Se le conoce también como capital financiero. Y vamos a poner por acá una pregunta. ¿Es el huevo un bien de capital? ¿Y qué opinan ustedes? ¿Será el huevo un bien de capital? ¿Para qué uso el huevo? Profesor, el huevo yo lo consumo. Bueno, pero mm, el huevo te permite, ¿no? En ciertos casos, ser un insumo de la producción. Porque el huevo no solamente lo sancochas y lo comes. El huevo interviene en un proceso productivo, por ejemplo, en las panaderías se usan huevos para producir pasteles o tortas, como quieran llamarlo. Entonces, estamos frente a un caso de que un bien es un bien de consumo y según su uso es un bien de capital. ¿El pan es un bien de capital o es un bien de consumo? En los desayunos, el pan es un bien de consumo. Sin embargo, en las empresas de alimentos se usan los panes para producir crema, huancaína. Entonces, es un bien que he usado para producir otros bienes, ¿no? Deben darse cuenta en casos reales, según su destino, por la relación en el uso, en el caso de los bienes complementarios. El uso de un bien implica el uso de otros bienes. El- Aquí puedo poner como ejemplo, ya que ustedes utilizan mucho, ¿no? Bienes complementarios, un PlayStation 5 y un DVD, perdón, un disco de juegos. Son bienes complementarios. El PlayStation 5, que hoy por hoy es una de las consolas de juego más caras que existen en el mercado, funcionan con discos de juegos. El negocio, ¿quién es el creador de PlayStation? La empresa Sony. El negocio de Sony no es vender las consolas. El negocio de Sony es vender los juegos. Si nos damos un pequeño salto por Saga Falabella, Ripley, estos juegos están entre 250, 300, 400 soles cada uno. Los juegos también se pueden pagar por internet y te cuestan más barato.
Para Sony, el negocio es vender juegos, no es vender consolas. Me dejo entender. Pero si vas a comprarte un PlayStation 5, lo bien complementario son los discos de juegos. Por otro lado, tenemos los bienes sustitutos. Cuando un bien puede ser consumido en vez de otro. Pero aquí hay que resaltar lo que se denomina, vamos a ponerlo por acá, la información nutricional, ¿no? Está bien, vas a sustituir el queso por la mantequilla, pero tienes que estar consciente que tienes que alimentarte bien, ¿no? Y alimentarte bien no es comprar cosas caras necesariamente, sino tener la información nutricional de lo que estás consumiendo. Por eso muchas personas cambian su régimen de desayuno, ¿no? Y acuden a un nutricionista, ¿no? Les da una receta, una dieta, productos que pueden ser sustituidos por productos más alimenticios. Más alimenticio será beber leche que beber un café, ¿no? Y no estamos tomando en cuenta las calorías. Es decir, para tomar decisiones de compra en bienes sustitutos, hay que tener la información a la mano para tomar una decisión. Acá tenemos, según el comercio internacional, bienes transables, productos que se pueden consumir dentro de la economía y se pueden exportar. Acá hablamos de bienes muebles. Estos bienes muebles se pueden movilizar. Entonces, yo los puedo comercializar en el extranjero. No tienen arraigo en el Perú, pero hay que tomar en cuenta que también existen otros bienes que son no transables, productos cuyo consumo se puede hacer dentro de la economía y no pueden importarse ni exportarse. Entonces acá hablamos de los bienes inmuebles. Estos bienes inmuebles pueden ser terrenos, pueden ser departamentos, pueden ser casas, ¿no? Profesor, Sí, dígame. también podría ser, por decir, las construcciones como Machu Picchu, que es un bien turístico y se puede generar ingresos a partir de ello, pero no se puede trasladar a otro país, pues está construido directamente en el Perú. Sí, 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 claro, tienes mucha razón. Bonito ejemplo. El Machu Picchu es un bien no transable. Está dentro de la economía, ¿no? Y no se puede exportar, ¿no? Esto, Machu Picchu entraría en la categoría de terreno, ¿no? Porque no es departamento ni casa. Obviamente es un terreno con piedras y con flora, también hay fauna, ¿no? En esa zona, y no es algo que no se puede mover, eh, es un bien turístico, como tal como le has dicho, ¿no? Y genera ingresos, ¿no? Millonarios al Cusco, no solamente al Cusco, porque hablando de Machu Picchu, me haces acordar que las agencias de turismo se concentran no solamente en el Cusco, sino también en Lima. Eh, Muchos turistas vienen a la capital, compran paquetes turísticos y se van a Machu Picchu a gastar dinero. Es bueno para el Perú que vengan turistas a ganar dinero. Hoy por hoy, con la convulsión social, muchos gobiernos estadounidenses, el gobierno estadounidense, el gobierno inglés, el gobierno francés, está prohibiendo a su población que vengan al Perú
por los desmanes que está pasando en la situación actual que estamos conviviendo. Aquí hablamos muebles inmuebles, pero según su situación jurídica. La situación jurídica representa, en el caso de los bienes muebles, los que se pueden trasladar sin alterar su naturaleza, ¿no? Es decir, yo produzco un auto aquí y este auto llega a Estados Unidos de la misma forma como partió en el muelle del Callao. Inmuebles son los que no pueden transportarse a otros y están adheridas de forma pertinente a la tierra. Pero hay que añadir algo adicional, porque nosotros estamos hablando de situación jurídica. Y la situación jurídica de un inmueble no necesariamente, no solamente es el terreno, la vivienda, el departamento, la casa, es tu título de propiedad. Esa es la situación jurídica. El título de propiedad te dice que tú eres dueño de esa casa, ¿no? Porque si tú vives en una zona, ¿no? En un lugar y no acreditas que eres dueño, la municipalidad te puede desalojar en cualquier momento. Esa es la naturaleza jurídica de los inmuebles. En el caso de los muebles, nosotros podemos añadir un documento, ¿no? Un documento muy conocido en el mercado que nosotros le llamamos una guía de remisión, que es un comprobante de un producto en tránsito, de un producto que se está desplazando, ¿no? Las guías de remisión no son exclusividad de la sociedad peruana, ¿no? Es un documento que se presenta cuando un producto está en tránsito y tiene la misma categoría que un comprobante de pago, ¿no? Y cuando se movilizan los productos por la carretera central, existe personal policial eh, que hace, bueno, lo que hace es revisar lo que tienes tu, en tu camión, ¿no? Como una inspección de rutina. Puede encontrar contrabando o puede encontrar electrodomésticos. Pero el policía, el agente, te va a pedir la guía de remisión, ¿no? De lo que estás transportando, porque es muy sospechoso que en una carretera se esté transportando electrodomésticos, ¿no? Y eso hace sospechar al agente policial que es contrabando. Sin embargo, si tú puedes demostrar, tienes tus papeles en regla, tus comprobantes de pago, tu guía de remisión, ¿no? Entonces no pasa nada. El agente policial te deja pasar. Los servicios, que son actividades que hacen las personas para satisfacer las necesidades de otras, pueden ser privados, brindados por personas o empresas a un precio por encima de su ganancia, ¿no? Aquí hablamos de un costo unitario del producto, no, aquí hablamos del costo del servicio que se traduce como un servicio en mis horas hombre más el margen de ganancia que yo quiero obtener por hora usada. Ese es en el caso de los privados. Se entiende, el servicio privado podría ser una persona natural, que somos nosotros, una persona jurídica, que es una empresa que te brinda servicios. También tenemos a los bienes públicos. Los brinda el Estado, los municipios, las empresas estatales gratuitamente o a precios simbólicos por debajo del costo. Aquí tenemos a la baja policía. Vamos a colocar por acá, baja policía,
limpian las calles, eh, la municipalidad se encarga de pagarle a los barrenderos, a la baja policía, al serenazgo. Nosotros hacemos uso de sus servicios y pagamos arbitrios. Muchas veces los arbitrios que se pagan no representan la cantidad del gasto que se hace en mantener estos servicios, que va desde limpiar las calles hasta hacer mantenimiento a los parques. Un servicio público es el SIS. El SIS es el seguro integral, integral de salud, eh, que ya no es para los más pobres, sino es universal, pobres y ricos. Tu única condición es que no tengas un seguro médico, tienes el SIS, puedes atenderte en una posta, en un hospital del MINSA, de manera gratuita. Esto está subsidiado por el Estado, ¿no? La salud para los más pobres, pero la clase media también se beneficia, porque no toda la clase media necesariamente tiene un seguro social. ¿A cuántas personas se les brinde servicios individuales? Un odontólogo. Un odontólogo te puede hacer una endodoncia, ¿no? Son servicios, los individuales, son servicios que se pueden brindar a una persona a la vez. Por ejemplo, el trasplante de un riñón, eh, una cirugía estética, tal vez, una sesión de masajes. Sin embargo, también existen servicios que se dan de manera colectiva. Son servicios que se pueden brindar a mismas personas, a muchas personas al mismo tiempo. Por ejemplo, una clase de economía. Aquí tenemos como ejemplo el uso de Netflix como servicio colectivo. Es decir, esa película que estás viendo ahora se está viendo en otras partes del mundo con 5 minutos de diferencia. Netflix, que es una plataforma que está en la nube, tiene la tecnología digital como para compartirla colectivamente, obviamente a la tarifa de la membresía. Ese es un servicio colectivo, ¿no? ¿Me dejo entender? El proceso económico. El proceso económico consta de 5 fases. La producción, aquí se generan los bienes y servicios, ¿no? Generan bienes o servicios. La etapa de la circulación. Aquí se forman los precios. Distribución. Aquí se asignan los productos. El producto, los productos. Producto es un bien o servicio, para ser más claro. En el consumo es el acto de satisfacer una necesidad, y la inversión viene a ser la expansión del capital.
Entonces tenemos 5 etapas del proceso económico, ¿no? Y vamos a ver todas estas etapas durante el curso de verano, ¿no? Curso acelerado. Voy a borrar la pantalla. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La producción. Aquí en la producción interviene la industria, como una unidad económica. Esa industria es una empresa. Y tenemos factores productivos. Tenemos los recursos naturales y tenemos al trabajo, tenemos al capital. Estos son factores clásicos. Vamos a ponerlo por acá. Factores clásicos y los complementarios vienen a ser factores modernos. Aquí tenemos a la empresa, al estado de la tecnología. Y la empresa utiliza los factores productivos para producir bienes, para elaborar bienes o servicios. Este gráfico es de una fábrica. Entonces, no deberíamos estar hablando de servicios. Pero se deja entender que la unidad económica es una empresa y la empresa sí ofrece, aparte de bienes, servicios. Se dice que son originarios porque preexisten al proceso productivo. Se dice que son derivados porque actúan conjuntamente con el trabajo y los recursos naturales. El carpintero usa su mano de obra, factor trabajo, con un serrucho, que es el capital, factor derivado, para aplicar trabajo a la madera, que es un recurso natural, y bota como bien una mesa, un banco, un escritorio, una biblioteca, ¿no? Por eso el capital se relaciona con el trabajo de recursos naturales, el derivado y los complementarios. Aquí tenemos a la empresa y tenemos como característica a la gestión empresarial, y que es muy importante en el proceso productivo, porque ¿quién va a dirigir la empresa? De quien dirija la empresa, vamos a ver el destino de esta, el éxito, la ganancia o la quiebra. ¿Cómo se maneja una empresa? ¿A quién vas a poner en la empresa? ¿Vas a poner en la empresa a un taxista? ¿Vas a poner a la empresa a alguien que ha estudiado negocios internacionales? ¿No? Entonces, hay personas que tienen mayores competencias como para trabajar, dirigir empresas, conocimiento técnico de cómo se manejan estas, el Estado, que es el que te construye las pistas y las carreteras por donde los agricultores, las empresas agrícolas, sacan su producción por pistas, carreteras. La empresa no hace pistas, la empresa no hace carreteras. Todo esto, ¿quién lo hace? El Estado, en unos casos a través de las municipalidades. Finalmente tenemos a la tecnología que genera productividad, ¿no? Una empresa que trabaja con tecnología de punta, elabora bienes de mayor calidad, ofrece servicios de mayor calidad, ¿no? Por ejemplo, una podología, una podóloga, ya no te va a recetar gotas para los hongos de las uñas. Te dice, bueno, aquí tengo un láser que elimina los hongos de las uñas y te cobra 300 soles. El tratamiento con gotas, con un medicamento, dura 6 meses, un año. En cambio, el láser es instantáneo.
unas 4 sesiones de láser es suficiente. Vemos cómo la tecnología hace que los servicios sean más eficientes, ¿no? Me dejo entender. Funciones de producción. Q es la cantidad de producción, que depende de ciertas variables: trabajo, capital, recursos naturales y los factores que nosotros hemos considerado como modernos. Estos son los factores clásicos. En el corto plazo, el trabajo es variable y en el corto plazo el capital es fijo. ¿A qué me refiero? En el corto plazo, producir más va a requerir que consiga más obreros. Entonces, a corto plazo es variable. Sin embargo, utilizo las mismas maquinarias que yo tengo para producir panes. Puedo contratar más personal para que trabaje en 3 turnos. Es variable. La maquinaria para hacer panes es fija, ¿no? Estoy usando al máximo su capacidad. Sin embargo, a largo plazo, el trabajo sigue siendo variable. Si requiero producir más, voy a contratar a más panaderos. En cambio, el capital ya es variable a largo plazo, porque se entiende que la panadería va a crecer, panadería o pastelería, productos eh, que hacen crecer a la empresa. Y bueno, la panadería compra el local de al costado y expande la panadería, donde coloca más hornos, más panificadoras, ¿no? Eso es a largo plazo, porque una empresa tiene 2 caminos: la empresa crece o la empresa desaparece. Eso lo deben de saber todos los administradores. Empresa crece o empresa desaparece. No hay empresa se mantiene estático. Eso no existe. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La frontera de posibilidades de producción. Aquí se expresan los conceptos básicos de escasez, elección, costo de oportunidad. Aquí decimos que la sociedad solamente produce 2 tipos de bienes. La sociedad produce solo lavadoras y zapatos. Entonces, mientras yo produzca dentro de esta curva, que es una combinación de lavadoras con zapatos, estoy resaltando puntos, dentro de la curva de frontera de posibilidades de producción, yo voy a ser eficiente. Si produzco dentro de la frontera de posibilidades de producción, soy ineficiente. Y si intento producir fuera de la frontera de posibilidades de producción, me es imposible. Me es imposible porque no tengo los recursos suficientes para producir cierta cantidad de lavadoras y zapatos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, acá tenemos descritas las 3 zonas. Aquí hay escasez, por eso tengo que hacer una elección. No tengo muchos recursos para utilizar lavadoras. Utilizaré estos recursos para producir zapatos. Es decir, sacrifico lavadoras por zapatos. Ese es un costo de oportunidad, porque inicialmente hemos dicho que el costo de oportunidad es un sacrificio al hacer una elección. Entonces yo estoy eligiendo producir más zapatos para producir menos lavadoras. Ese es el costo de oportunidad. Ese es el sacrificio, ¿no?
a partir de una elección, obviamente. Acá tenemos tabulado, acá la sociedad produce panes y computadoras, ¿no? Acá tenemos la relación en la curva de posibilidades de producción, la cantidad de panes y computadoras que se pueden producir al mismo tiempo. Ya les había indicado, la sociedad solamente produce computadoras y panes. Aquí, dentro de esta zona, es una zona ineficiente. Aquí, en la curva, en los puntos de la curva, es la zona de eficiencia. Y fuera no se puede llegar porque es inalcanzable. ¿Cómo determino el coste de producción? Si yo me desplazo de A hacia B, mejor dicho, si yo me desplazo de A hacia B, mi costo de oportunidad es lo que he dejado de producir. Entonces, he producido un pan, he pasado de 15 computadoras a 14 computadoras. Mi costo de oportunidad para producir un pan es un computador. Un computador es el costo de oportunidad. Les estoy poniendo el ejemplo en el desplazamiento de A hacia B, ¿no? Es un caso. La productividad es una relación. Ya creo que les había indicado la relación entre producción y los recursos utilizados. El tiempo también es un recurso. Entonces, en el numerador está la producción y en el denominador hay dos factores. Los recursos monetarios puede ser y el tiempo. ¿Para qué uso esto? Para comparar productividades. En una fábrica de sillones hay dos trabajadores, Ignacio y Santiago. Ignacio hizo 45 sillones y Santiago 40 en el mismo periodo. Divides 45 sobre 30 días, obtienes la productividad de Ignacio y la productividad de Santiago, divides 40 sobre 30, te sale 1.3. Tú eres el dueño de la fábrica. Entonces, si ves que Santiago te es menos productivo, puedes prescindir de sus servicios, porque estás tomando data en el caso de el taller de la fábrica de sillones, puede haber una relación de trabajadores con distintas productividades y tú vas a evaluar la continuidad de los trabajadores que tienen menos productividad, ¿no? Eso es una decisión que tú tomas como dueño de la fábrica. Los sectores productivos, el primario, sector extractor de materias primas, el sector secundario, sector transformador de materias primas, el sector terciario, que es el sector que ofrece servicios. Solamente existen tres sectores: primario, secundario o terciario. Los costos de producción pueden ser costos variables. Son los desembolsos que dependen del nivel de producción de la empresa, insumos y obra, mano de obra. Produces más, necesitas más insumo, más costo variable. Produces más, necesitas más trabajadores, más mano de obra, más costo variable. En el caso del costo fijo, es el alquiler del local. Produzcas más o produzcas menos, pagas el mismo alquiler. Y el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Aquí tenemos ecuaciones. El ingreso total es el precio por la cantidad. El costo total es el costo variable más el costo fijo. Y el beneficio total es el ingreso total menos el costo total.
En una fábrica de muebles, todos estos elementos son costos de producción, maquinaria, instalaciones, materiales, empleados. ¿De qué vale que tengas costos de producción? Tú divides las unidades producidas, divides el costo de producción sobre las unidades producidas y tienes el costo unitario. Al costo unitario le agregas un margen de ganancia y obtienes el precio unitario. Podían tomarle foto a esta gráfica. Bueno, no sé si hay mucho tiempo. Esta gráfica dice mucho. Aquí tenemos representado el ingreso total y el costo total. La zona que estoy sombreando de color azul representa al beneficio total. La zona que estoy pintando de color rojo viene a ser, vamos a poner por acá, la pérdida. Profesor, ¿cómo calculo el beneficio total? ¿Cómo calculo la pérdida? Bueno, es el área del triángulo, base por altura sobre 2, ¿no? Cuando yo quiera un beneficio total a un determinado nivel de unidades producidas, unidades vendidas, simplemente hallo el área de este triángulo, ¿no? Aquí se puede representar gráficamente. Aquí hay un caso. Esto queda grabado si no me equivoco, queda grabado en el módulo, en la página de la PRE. Aquí tienen un caso y acá tienen un ejercicio para calcular el punto de equilibrio a partir de esos datos. El punto de equilibrio cuando el costo total se iguala al ingreso total, ¿no? Y el beneficio total es igual a cero, ¿no? Este es un caso cómo calcular el equilibrio con los datos de la tabla. La tarea sería, ¿cuál es la ganancia de vender 500 camisas? Tendrías que hallar el área del triángulo del gráfico anterior que les mostré. Vamos a compartir las claves de la evaluación que ustedes tienen separata. Vamos a compartirlo. Bueno, jovencitos, ya están las claves en el chat. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos conectamos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.